Capa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico este martes 12 de enero del 2021. Saludamos cordialmente al doctor Víctor Álvarez, él es presidente del Colegio Médico de Pichincha, para conversar con él sobre la situación que está viviendo Quito y el país y el mundo, por supuesto, con el COVID, una vez que ha habido una nueva ola, un repunte de esta enfermedad que está provocando mucha muerte, mucho dolor y mucha zozobra en todo el país. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por aceptar este diálogo. Cuéntenos qué sabe usted al momento, qué sabe usted como dirigente del gremio de los médicos y como ciudadano ecuatoriano. ¿Qué está pasando con el COVID en nuestro país, en el Quito y en el país entero, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a toda su audiencia, a todos los televidentes. Un mensaje del Colegio Médico para que este año 2021 sea un año lleno de esperanza, de fe, de solidaridad, de salud y sobre todo de unión de todos los ecuatorianos que la necesitamos para luchar contra este virus y esta pandemia. Bueno, lo que sabemos es lo que es conocido por todos nosotros, por todo el país y por todo el mundo. Tenemos una variante del virus que se originó en Gran Bretaña, que al país ya ingresó incluso antes de que sea alertada la Organización Mundial de la Salud, porque según declaraciones del señor ministro, el primer paciente, el primer caso que lo tenemos en Quevedo, ingresó al país el 12 de diciembre con un PCR negativo, mientras que Gran Bretaña comunicó a la Organización Mundial de la Salud que había una variante del virus el día 14, es decir, 48 horas después. Además, tenemos que tomar en cuenta que no solamente ese es el primer caso. Hoy ya, según el laboratorio de la Universidad de San Francisco de Quito, tenemos 4 casos ya que son positivos para esta variante. Y otra noticia que nos preocupa es que se ha detectado otra variante, otra mutación en Tokio que aparentemente provino del Brasil. Entonces, esto es lo que se está comportando y se va a comportar el virus. Por eso nosotros, a más de la utilización de la vacuna, que obviamente es una luz al final del túnel, que es una esperanza que la tenemos, debemos seguir con las medidas de bioseguridad mucho más prolijas, más radicales, en el sentido de que la población no tiene que relajarse en ese sentido. Estamos viendo que, dígame. Doctor, ¿estas variantes son más contagiosas, son más peligrosas, son más mortales? ¿Cuál es la característica de esta variante, tanto del Reino Unido como esta del Brasil que se ha detectado en el Japón? Bueno, todo virus, por su naturaleza, tiende a variar, a cambiar, a mutar como defensa o como reacción hacia el sitio donde está atacando o infectando. Entonces, la variación que tenemos del Reino Unido tiene, según los estudios, un aumento de la transmisibilidad del 40 al 70%. No tiene un aumento de la agresividad del ataque, de la gravedad de su ataque. Pero esta transmisibilidad aumentada en un 40 a 70% en un sistema sanitario como el nuestro, en un país en el cual las medidas de bioseguridad no son aplicadas, en un país donde cada día existen mensajes a la población para que la población se relaje, porque esto hay que ser claros, la población responde a los mensajes que están dados por autoridades y que ocasionan o que crean un sentimiento falso de seguridad y obviamente el relajamiento. Cuando hay relajamiento, el aumento es proporcional al aumento de casos infectados por el SARS-CoV-2. Entonces, el riesgo de esta variante de Gran Bretaña no es la gravedad que ocasiona en sus síntomas, sino el alto índice de transmisibilidad del 40, o sea, 4 a 7 veces más
transmite que el SARS-CoV original. Entonces, eso en nuestro país, con la idiosincrasia que tenemos, con la falta de pruebas PCR, pruebas rápidas, con una falta de masificación de las pruebas de detección, obviamente es muy peligroso. Doctor, usted ha dicho ese relajamiento de las autoridades, esa falta de manejo de mensajes y de información correctamente por parte de nuestras autoridades, unido un poco a la indisciplina de nuestra población. Estamos viendo ahora mismo que lo que pasó en Navidad, lo que pasó en Año Nuevo, lo estamos cosechando ahora, doctor Álvarez. Bueno, lo hemos visto, nosotros hemos sido críticos en algunas declaraciones del señor ministro cuando hablaba de que el virus estaba controlado en el distrito metropolitano de Quito. Lo dijimos que no, que en ninguna parte del mundo está controlado. Cuando se hablaba de la autorización para el partido entre Independiente y Barcelona, y se autorizó un partido entre Independiente y Flamenco con jugadores con sospecha de infección que ocasionó una infección masiva en la plantilla del Independiente. Cuando se habla una autoridad de UNGAD, la señora alcalde, específicamente la señora alcaldesa de Guayaquil, que habla que un antiparasitario es la panacea y que es un medicamento que se utiliza como profilaxis y tratamiento al coronavirus, situación que no está comprobada por estudios científicos avalizados con una evidencia científica. ¿Qué es lo que ocasiona? Pues lo que hemos visto de estos últimos días, lo que ya vimos en Guayaquil, que nos parece mucho más peligroso que las reuniones del mes de diciembre de Pichincha. Ese desborde de emoción y la irresponsabilidad en el festejo del campeonato del Club Barcelona, no por nada, pero es una situación que incidió en dos situaciones. Primero, no había alejamiento, no utilizaron mascarillas y sobre todo los cánticos, los gritos, la euforia de las personas hacían que se presenten digamos, atomizaciones que transportan más al virus y el virus se hace más volátil y puede ocasionar la transmisión hacia los pobladores. Y ahora vemos, recién estábamos escuchando en un programa de deportes que alguna persona dijo, bueno, pues ya tenemos la ivermectina, lo que tenemos que hacer es hagamos la noche amarilla, ya estamos propuestos, tomémonos esas tabletas y hagamos la noche amarilla. O sea, esos son los mensajes que ocasionan que cierto segmento de la población tenga este relajamiento. La población no tiene la culpa. La población lo único que es asimila esta sensación de falsa seguridad y obviamente se siente protegido y se relaja en las medidas de bioseguridad. Es decir, doctor, el relajamiento y el relajo, le llamaría yo, viene desde arriba, desde la cabeza, y lamentablemente no nos damos cuenta o no se da cuenta el gobierno que le falta precisar, le falta ser más coherente en el manejo de los mensajes de la información. Ahora mismo se dice que está colapsado los hospitales, que ya no existen camas UCI, ya no existen espacios tanto del sector público como privado. ¿Qué más se puede esperar, doctor Álvarez? ¿Qué más puede pasar en Quito y en el Ecuador? Bueno, tenemos que aprender a vivir globalizados. Este es un término que ahora lo utilizamos mucho los médicos porque en algún segmento del Estado se piensa que el país es una isla y que nunca va a llegar la variante. La llegó y antes de que exista la denuncia por parte de Gran Bretaña a la Organización Mundial de la Salud. Aquí se piensa que no iba a llegar la segunda ola, puede llegar la segunda ola. Nosotros debemos aprender la experiencia de los países, de otros países, de Europa, de América del Norte, de Brasil, experiencias positivas de Perú, de Chile, de Colombia. Tenemos que aprender a eso y tenemos que trabajar en una situación, primero, en la prevención y promoción de este problema. O sea, no solamente tenemos que buscar como salida la implementación de camas en cuidados intensivos y camas hospitalarias o creación de centros de recepción de pacientes con sintomatología moderada para tenerlas en observación, ¿no? Eso es lo más costoso. Lo que tenemos que trabajar es en la promoción, trabajar con la comunidad. Es el momento, ya pasado prácticamente 10 meses de lo que tenemos el virus aquí en el país y todavía no podemos trabajar unidos, todavía no podemos hacer una estrategia común, todavía andamos trabajando todos por un lado, disparándonos en acciones sin tener un eje común. Tenemos que trabajar en eje común el Estado, los GATS, los medios de producción, los medios económicos, los medios de comunicación, el sistema educativo,
los profesionales de la salud unidos en un solo frente, hacer políticas que ayuden y sean solidarios para que la población pueda soportar todo el peso de las medidas de bioseguridad y las medidas de aislamiento y todas aquellas medidas de contención que ocasionan un efecto colateral tanto económico, tanto social y también laboral en nuestra población. Entonces tenemos que trabajar, el endosar a la población, a la comunidad, todo el problema, toda la culpa no es lo adecuada. Si nosotros damos estos mensajes de relativa seguridad, obviamente la comunidad responde en ese sentido. Si nosotros fomentamos la automedicación y estamos hablando de medicamentos y sustancias que aparentemente son la panacea, que lastimosamente solamente en el Ecuador se está utilizando y en el resto del mundo no, ¿será que aquí nosotros somos súper científicos o será que aquí estamos inventando el agua tibia? Entonces, esos mensajes son los que están ocasionando este problema y tenemos que trabajar y tenemos que inventar. Doctor Álvarez, ¿por qué nos cuesta aprender? ¿Por qué nos cuesta tener las lecciones y el espejo al frente? Se ha dicho ya, y repetidas veces lo ha dicho usted, lo ha dicho mucha gente, que la pandemia se le frena y se le controla en la comunidad, no en los hospitales, ¿verdad? Se lo ha dicho permanentemente. Se le ha sugerido al gobierno el asunto del manejo de mensajes y de información coherente. No hay. Le ha dicho que haya un trabajo coordinado con la academia, con los gremios, con los especialistas. Tampoco existe. ¿Por qué nos cuesta, repito la pregunta, por qué nos cuesta aprender las lecciones? ¿Por qué nos cuesta, por qué nos cuesta mucho ver lo que hacen otros países y que es efectivo? Porque cuando se maneja un problema sanitario, se maneja con un tipo de orientación política, con una orientación de clase o una orientación de sector. Cuando se desconoce que lo más importante en un medio de producción, lo más importante en una reactivación económica es el ser humano, es la salud del ser humano. Cuando se quieren hacer acciones más de tipo electoral y de beneficio personal, cuando se da más cabida y se da más chance a la corrupción y no a la actuación de la academia, de los gremios, de los profesionales de la salud, de las instituciones que están trabajando directamente con el pueblo, lo que se ocasiona es esto. Entonces, no bajemos, debemos bajar ese sentido, ese vicio que se tiene, que es el vicio del individualismo y trabajar en un sentido común. Es lo que estamos diciendo, o sea, los políticos en este momento, los candidatos hablan de la seguridad, de la salud del pueblo, se vanaglorian y son los primeros que están ocasionando el problema en el mes de enero. Nosotros pensábamos tener un mes de enero tranquilo, pero el mes de enero se convirtió en un mes de enero también peligroso por estas aglomeraciones que se están dando en época de campaña electoral. Ha costado ya la vida de un candidato. Me parece que está en la provincia a diputado, que está en la provincia de Tungurahua, un candidato, me parece que es Dávila el apellido, que ha costado la vida de una persona que estaba en campaña política. Defendamos nuestra vida. Doctor Álvarez, yo tengo nombres de otra gente que han estado en campaña y se han muerto. Sí. Yo tengo nombre de otros amigos que se han muerto. Doctor, justamente mi pregunta iba apuntado a eso. ¿Qué está pasando en la campaña electoral? ¿Qué va a pasar en las elecciones a 26 días que estamos, del 7 de febrero? ¿Qué presagian? No a manera de pitoniza ni de alarmar, pero ¿qué puede pasar, doctor, con esta situación que estamos viviendo? ¿Qué puede pasar? Lo que dije hace un momento, que en el mes de enero tengamos un factor de riesgo que ocasione que un sistema sanitario que per se ya se va a encontrar saturado al borde del colapso y si no colapsado por los pacientes que se presentaron por estas festividades del mes de diciembre, todos aquellos aspectos irregulares del mes de diciembre y de costumbre, una costumbre que teníamos y que nos es muy difícil hacerlo, porque el mes de diciembre sí pudimos dejar las aglomeraciones. Incluso esas aglomeraciones en la calle eran menos peligrosas que las reuniones sociales, las reuniones familiares que tuvimos.
¿Por qué? Porque en la calle había ventilación. En las reuniones que se hicieron en el mes de diciembre familiares, había un grupo de familiares no cercanos que pensaban en una falsa seguridad y no utilizaban mascarillas. Ese abrazo de fin de año, ese abrazo de Navidad, pudo costar o puede costar muchos fallecimientos o muchas pacientes que se encuentren hospitalizados. Entonces, si es que los políticos, los candidatos no aceptan esta solidaridad, porque eso es lo que se necesita, solidaridad. ¿Usted cree que de las 2.000 personas que salgan a una concentración, las 2.000 van a votar por ese candidato? Yo no lo creo. Son clientes nomás. Es clientelismo electoral. La gente lastimosamente necesita en esta época y desde siempre sale porque le trae una camiseta, le trae una libra de arroz, una libra de azúcar, que ese es el anzuelito que lo dice. Entonces, hagamos una política de tipo ya responsable, solidaria, una política en tiempo de COVID, porque eso es lo que necesitamos, ser solidarios todos. Que el candidato X, el candidato Y, el candidato Z, diga, yo trabajo por la población, yo no quiero hacer manifestaciones, no quiero hacer recorridos, hagamos una campaña mediática, hagamos una campaña por los medios, hagamos una campaña por las redes sociales y no pongamos en peligro la vida de nuestros conciudadanos, de nuestros lo que nos apoyan políticamente, o el pueblo que se ha concentrado. No pongamos en riesgo a nuestra familia y no pongamos en riesgo a la vida de los mismos candidatos. Doctor Álvarez, a los miembros de las juntas receptoras del voto y a todos los que van a participar en las juntas, ¿deben hacerles la prueba rápida? ¿Qué recomienda usted como médico? A ver, lo que tenemos, las pruebas rápidas y las pruebas PCR no son garantía de que exista o no exista una infección. Puede haber falsos positivos, son raros, pero puede haber falsos negativos. ¿Por qué? Por la situación en la que se toma la muestra. Usted puede tomarse la muestra en 10 días antes y el momento de ir a ser parte de la mesa electoral, usted ya se pudo haber contaminado 4 días antes y puede ser un presintomático contaminador o puede ser un asintomático contaminador. Entonces, hay que tomar mucha situación. Tener una prueba negativa no es garantía. Mire, el ejemplo lo ponemos. Ayer el señor ministro dijo que el primer paciente que vino del Reino Unido entró al aeropuerto con una prueba PCR negativa. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Pues no lo sabemos. Si es que era verdadera, ¿por qué entró con el virus? La respuesta es clara. Porque los tiempos cuando se hizo el PCR y cuando tuvo el contacto y se infectó. Doctor Álvarez, entonces, ¿qué podemos hacer el día 7? Porque tiene que haber las elecciones. Yo pienso que una de las medidas adecuadas es eso de distribuir el horario de las votaciones de acuerdo al número de cédula, porque ahí vamos a tener menos aglomeración. Mantener los sitios de votación en sitios en los que tengan que ser ventilados. Creo que en este momento es la confianza, no vamos a tener un montón de delegados de 16 o 17 candidatos presidenciales que estén metidos en un aula de la escuela donde lo que más van a hacer es estorbar. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que buscar la situación en la que se controle las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Entonces, si nosotros prolongamos el tiempo de las elecciones un poco más, damos más tiempo para que las elecciones tengan, la persona tenga mayor capacidad. Sí, los ecuatorianos somos disciplinados y acudimos a votar de una manera disciplinada y no como es histórico aquí, que el golpe de gente es a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4, justo antes de que se acabe, la gente se acuerda que tiene que ir a votar y las colas son inmensas. Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en lo que hablamos siempre, en la promoción y en la prevención. Entonces tenemos que hacer políticas de educación y promoción y prevención para que no existan problemas el día de las elecciones. Solidaridad, responsabilidad y conciencia serían los otros elementos que habríamos que agregar a autoridades, a políticos y a los electores. Volvamos un poco a la variante del COVID. ¿Esta variante será controlada con las vacunas que están en el mercado ya o hay alguna situación que a lo mejor se escape de la inmunidad que produzcan las vacunas?
Bueno, estudios que se han hecho a esta variante hablan que la proteína de la membrana sí puede ser sensible al componente de la vacuna, es decir, por lo menos con pruebas que se han hecho con la vacuna de Pfizer, la vacuna sí es efectiva para la variante del Reino Unido. Y por eso son las vacunas, hay vacunación cada año, porque cada año se muta y cada año existen mejoras hacia el proceso de vacuna. Entonces, no es que yo no me voy a vacunar porque no voy a estar cubierto. Tenemos que vacunarnos. Ese es otro de las deudas que tiene, de los errores que se está cometiendo en este momento. Estamos prácticamente a 7 días, menos de 7 días que llegue ya el primer cargamento, la primera 18, parte del cargamento. 18 dijo el presidente. A 6 días estamos. Y tenemos cero de promoción y de educación hacia la población sobre la importancia de la vacunación. Porque según la Constitución, usted no puede obligar a las personas a vacunarse. Tiene que ser voluntario. Y nosotros necesitamos el 60% de la población voluntaria que se vacune para tener una inmunización de rebaño, óigase, de rebaño técnica, en la cual por medio de la vacuna podemos inmunizarnos todos los ecuatorianos. Esto hay que tenerlo en cuenta. La inmunización por rebaño, hay 2 tipos de inmunización rebaño. La técnica que es utilizando las vacunas y la otra, que era, ábrase que se contagie la mayor parte de gente, salgan a hacer y que se contagien. Lastimosamente, este tipo de inmunización de rebaño no dio resultado en Suecia, que era el país que ponderaba este tipo. ¿Por qué? Porque ocasionó muchos muertos y obviamente el costo social y el costo humano fue elevado. Entonces, si queremos llegar a una inmunización, vacunémonos. Si queremos que la gente se vacune, que el poblador ecuatoriano acuda a vacunarse, pues hagamos una campaña de promoción y educación para la salud, educación para que la persona vea las ventajas de la vacuna y saque y romper todos aquellos mensajes que se están dando por grupos antivacunas. Sí, estamos conversando esta noche de martes 12 de enero del 2021 con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha. Mi pregunta va a insistir en el asunto de las vacunas. ¿El gobierno está haciendo bien con el asunto de las vacunas? Usted dice faltan 6 días y no conocemos del asunto de las vacunas. El presidente en sus cadenas o en sus programas radiales dice que el 18 vienen 50,000 vacunas, pero no sabemos quiénes van a ser vacunados. No sabemos cómo está la cadena de frío, cómo está el almacenamiento, cómo está el transporte, cómo están los puntos o los lugares o los sitios donde van a vacunarse. Ustedes como médico, como titular de un gremio, ¿usted conoce eso? No, eso es lo que hemos estado diciendo, que no tenemos un protocolo, no tenemos un conocimiento cierto de cuáles son los elementos de inclusión y de exclusión para los pobladores que quieran vacunarse. Si bien es cierto, vamos a entrar a una fase 0, que es en la cual vienen 50,000 dosis de vacunas, de las cuales serán utilizadas para 25,000 pobladores, porque los 25,000 pobladores son los que necesitan en ese sentido la vacuna, porque son 2 dosis. Entonces, todavía no sabemos cuáles de los profesionales de la salud van a vacunarse, a quiénes se les va a vacunar, cuáles no se van a vacunar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, un protocolo, tenemos que tener a ciencia cierta ya un proceso ya adecuado para que lo que se inicia, la prueba piloto, porque esta es la prueba piloto que vamos a hacer los profesionales de la salud, los que tengamos la vacuna en este plan piloto para ver cuáles son cómo se maneja esta situación y después ya con la experiencia con nosotros empezar a aplicar a la población. Sí, porque usted como médico sabrá cuántos médicos existen en el país, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares. Es decir, yo no sé si esas 50,000 dosis para 2, porque son 2 dosis para cada persona, significa solamente 25,000 los vacunados. Los policías, los militares, los docentes, no sabemos realmente. Antes de dar paso a mi compañero Galo, quisiera preguntarle, pero tampoco estamos libres de la corrupción en esta vacuna. Si hubo corrupción en la primera etapa, ¿cómo podemos estar seguros de la vacuna? Ahora mismo se dice, ¿por qué se compra una vacuna que vale $80? Y hay otros países que compran unas vacunas que valen $4. ¿Por qué no le explica un poquito eso a la comunidad, doctor Álvarez, por favor?
Hay Bueno, varias primero, vacunas, precios y no sé la efectividad, no sé cuál sea la idea. primero hay que ser claros en ese sentido. Las primeras 25, las 50,000 dosis que sirven para 25,000 primeros habitantes del país que se van a vacunar es para profesionales de la salud y personas de la tercera edad que se encuentran en instituciones. Los policías, los maestros, los profesores, los miembros de las Fuerzas Armadas, ellos están en la fase 1. O sea, nosotros somos la fase 0. ¿Por qué se ha considerado a los profesionales fase 0? Porque somos los que estamos en primera línea y los que si es que llegamos o si nos llegamos a enfermar o estamos enfermos, suplir la falta de un profesional de la salud de primera línea es muy complicado. Pero van a alcanzar, Entonces, son 25,000 profesionales. no alcanzan, porque por eso no sabemos cuáles van a ser los criterios de inclusión, si son solamente para los que están en primera línea, para los que están en contacto directo con el COVID-19, con SARS-CoV-2, que son los internistas, los intensivistas, los emergenciólogos, los neumólogos, y hablando de médicos y todos aquellos profesionales de apoyo y trabajadores de la salud, no sabemos, desconocemos esa situación. Y respecto a la corrupción, sí, esa es otra de las cosas que nosotros estamos diciendo. Cuidado que esa tentación sea grande y que sectores inescrupulosos vayan a estar lucrando con las vacunas, porque eso sería un delito de lesa humanidad. Y no es, señor, de que decir que en el futuro vamos a recuperar la plata. Se puede recuperar la vida, plata, no, pues. Pero la vida por estos procesos de corrupción nunca se va a recuperar. La vida de nuestros pobladores, la vida de nuestros profesionales de la salud. Denunciaremos como delitos de lesa humanidad a las instancias internacionales en caso de que exista corrupción en las vacunas, así como también el gobierno tiene que ser responsable y tiene que ser y ejercer mano dura a todos aquellos elementos de la población que de una manera irresponsable y criminal están ofreciendo vacunas por las redes sociales, que se están haciendo un fraude y están engañando y jugando con la salud del pueblo. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido. Y no solamente los profesionales de la salud, sino todos los ecuatorianos tenemos que defender que en este proceso de las vacunas no exista corrupción, porque eso sería matar y asesinar al pueblo. Así es, doctor. Doy paso a mi compañero Galo. Galo, ¿tienes alguna inquietud para el doctor Álvarez? Sí, no sé si me escucha, doctor, buenas noches. Buenas noches, don Galo, buenas noches. Tenemos algunas consultas. Dicen que a los miembros de las juntas van a pagar, el gobierno les va a pagar $10, pero les piden que ellos de su cuenta se hagan las pruebas del PCR, que cuesta $40. ¿Qué comentario le da a usted esto? Bueno, eso fue una declaración, parece que salió del contexto, fue un exabrupto del señor viceministro en una rueda de prensa, que ya fue desmentida por el COE nacional, indicando de que el gobierno va a dar todas las facilidades en ese sentido. Una prueba PCR no cuesta $40, una prueba PCR cuesta sobre los 80 hasta los 120, $140. Entonces, ahí, discúlpeme, ¿quién va a hacerse cargo de una mesa? El Estado tiene el deber y la obligación normada por la Constitución del 2008 por velar por la salud de los ecuatorianos. Y mucho más, en una época electoral, el Estado tiene la obligación de precautelar, no solamente en la seguridad física, sino también en la seguridad biológica de todos aquellos elementos que se encuentran en las mesas de votación. No solamente los vocales, sino también los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran vigilantes en ese momento. Entonces, esa es una obligación del Estado y no va a endosar a la población. El resto, ya si son los miembros veedores o los delegados de los partidos políticos, pues los partidos políticos tendrán que cancelar y tendrán que precautelar la seguridad de sus delegados. Pero en las mesas, en los delegados de mesas y en los miembros de las Fuerzas Armadas, es el gobierno quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad biológica y sanitaria de esos delegados y esos miembros de las mesas. Doctor Álvarez. Otra consultita. Dicen que
Doctor, la pésima información de parte del gobierno sobre el COVID-19 ha hecho que la gente no esté bien enterada y le haya perdido ya ha perdido el miedo del COVID. ¿Cómo revertir esto para que la gente tome conciencia que el COVID sigue ahí y sigue más peligroso, ¿no? Nosotros hemos sido críticos con la campaña de promoción que ha tenido el gobierno y educación para la salud, porque esa campaña se ha dedicado solamente en spots publicitarios muy esporádicos y no en un trabajo directo con la población. Lo que se tiene que hacer es trabajar con la comunidad, formar a los líderes de la comunidad para que los líderes de la comunidad sean los facilitadores del mensaje hacia su comunidad y que ellos también multipliquen esta situación. Ese es un efecto de abanico. Abrimos y tenemos que abrir, un efecto de paraguas, tenemos que abrir y llegar a todos. Pero si nos sentamos y esperamos que por un spot que va a salir después de la novela, la comunidad va a hacer eso, quién sabe en las zonas urbanas. Pero espero, y ustedes, y nosotros sí lo hemos hecho. Hemos ido en estos 15 días, recorrido algunas comunidades de la zona centro, norte y sur de la Sierra Ecuatoriana, y lastimosamente hemos sido testigos de aquella realidad que es en esas comunidades. La falta de comprensión, la falta de información que tienen de que es necesario la utilización de las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y sobre todo evitar esas aglomeraciones. En las comunidades, en los pequeños zonas rurales, prácticamente la utilización de la mascarilla es cero. Entonces, con una cepa o con un virus con una transmisibilidad de 4 a 7 veces más rápida, discúlpeme, la situación se pone muy grave para el país. Lamentablemente, doctor, hemos pasado estos 10 meses de pandemia de exabrupto a exabrupto de las autoridades de nuestro país. Si no es del ministro de Salud, es del subsecretario de Salud. Si no es del subsecretario, es del presidente. Lamentablemente tenemos que decirlo, no estamos mintiendo, no estamos exagerando, no estamos ofendiendo, estamos diciendo la verdad. Ojalá se aprenda la lección, ojalá se saque alguna cosa en concreto para beneficio del país. Para concluir, doctor, usted ha oído a los candidatos, son 16 candidatos a la presidencia, 16 candidatos a la vicepresidencia, son un sinnúmero de candidatos a asambleístas. Ha oído hablar a ellos con coherencia, con verdad y con sostenibilidad alguna cosa respecto al COVID, respecto a cuál es la política que van a aplicar a partir del 24 de mayo cuando se instale un nuevo congreso o asamblea y un nuevo gobierno. ¿Usted ha oído, por favor, doctor? Todo es político y lo que yo escuché en el debate del día sábado, del día domingo, fue un baratillo de ofertas que en algunas situaciones no tenían ni pies ni cabeza, especialmente en el sistema sanitario. Era una repetición de que vamos a hacer más hospitales, vamos a crear más camas, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer esto, vamos a poner en mi gobierno, va a hacer esto. Pero pocos, y casi y los pocos que hicieron no lo anondaron, hablaban acerca de la importancia que es de trabajar en el primer nivel. Esperemos que algún candidato que tenga conocimiento de la medicina y que es profesional de la salud tenga la capacidad de afrontar esto. Porque una cosa es en campaña, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ya hemos tenido médicos presidentes y no hemos tenido un avance real en el proceso de salud. Cuando el país deje de trabajar, cuando el país se deje de trabajar por fines políticos, de sectores, individuales, económicos, y se trabaje por el bien común, por el bien sanitario, por una mejora de la calidad de vida del ecuatoriano, tanto sanitaria como social y económica, ahí veremos que va a mejorar el sistema de salud. Caso contrario, seguiremos viviendo lo que hemos vivido en los tiempos actuales. Desde que yo me acuerdo, la misma situación desde que el año 1990, que yo salí de la Facultad de Ciencias Médicas, hasta la fecha, todos los gobiernos han caído en lo mismo. Ninguno le ha interesado la previsión y la promoción. Todos es a lo que da más rédito económico, más rédito mediático y electoral. Inauguración de hospitales, creación de camas.
construcción de centros grandes, pero no un trabajo en el primer nivel, porque es más fácil la corrupción en una construcción de un hospital, gana más la corrupción que en la construcción de un centro o un puesto de salud. Ojalá el próximo presidente, la próxima asamblea piense en una verdadera política de Estado, no para 4 años, sino para un largo periodo, y se deje de robar, se deje de mentir y se deje de engañar a los ecuatorianos. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, sus comentarios, sus reflexiones. Yo no sé si en un par de segundos usted puede decir un mensaje contundente para la población ecuatoriana, para que nos cuidemos, porque si de nosotros depende también, de nosotros, ya que tenemos autoridades que están, como quien diría, los muchachos en otro baile. Sí, es el momento, no es el momento de la confrontación, es el momento de la unidad, es el momento en que todos los sectores del Ecuador trabajemos juntos, seamos solidarios y respaldemos a la población, a nuestra comunidad que tiene que soportar. Dejemos a un lado el individualismo, trabajemos por el bien común, seamos solidarios, defendamos a lo que tenemos que defender, que es nuestro núcleo, que es nuestra familia, porque ahora el virus está entrando de la comunidad hacia nuestro hogar y de nuestro hogar se está distribuyendo hacia la comunidad. Entonces, seamos eso. El mensaje es ese: solidaridad, disciplina y responsabilidad. Muchas gracias al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha, quien ha comparecido esta noche aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, para comentar, para criticar, para proponer, ¿verdad? Y reflexionar respecto a esta pandemia que nos ha causado mucho dolor y todavía sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos. Doctor, una buena noche y a través de usted un saludo de nuevo año para todos los profesionales de la salud del Ecuador. Muy amable, buenas noches. Gracias, buenas noches. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico este martes 12 de enero del 2021. Volveremos el día de mañana para seguir pensando en alto y para seguir reflexionando para bien de nuestro país. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.